Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Lyotard y la fenomenología. Lyotard fue un filósofo, sociólogo y teórico literario francés que nació en 1924 en París y murió en el año 1998. Su libro La fenomenología es del año 1989 y realmente en él muestra su gran erudición, su grandísimo conocimiento de todos los detalles y entresijos del pensamiento fenomenológico creado por Husserl y desarrollado también por Merleau-Ponty y otros filósofos como Sartre, etc. Y realmente Lyotard es sobre todo conocido por su formulación del posmodernismo, que es una corriente filosófica que surgió después de la década de 1970 y que se caracteriza por una serie de pensamientos que desarrollan una fuerte crítica o una dura crítica a la tradición y la racionalidad propias de la modernidad occidental. Realmente se puede decir que Lyotard destacó en estas distintas formas de pensamiento como son la filosofía, la sociología, la crítica literaria, etc. Por otra parte, conviene destacar que el término posmodernismo fue popularizado por su libro La condición posmoderna. En este vídeo me voy a dedicar a comentar algunas frases seleccionadas de su libro La fenomenología y porque sirven de expresión o de reflejo de la significación de la fenomenología en el pensamiento occidental contemporáneo. Realmente el propio Lyotard cita a veces a filósofos fenomenólogos, como es el caso de Merleau-Ponty, cuando escribe, por ejemplo, Merleau-Ponty, que es en nosotros mismos donde encontraremos la unidad de la fenomenología y su verdadero sentido. La fenomenología busca la descripción de los fenómenos, busca las intencionalidades, las analiza, lo que aparece a la conciencia, lo dado, y en este sentido, realmente el análisis de la conciencia, o sea, de lo que forma parte de nuestro yo más profundo, de nuestro yo de pensamiento, es realmente la labor fenomenológica, porque además cabe decir que la fenomenología como término filosófico significa el estudio de lo fenoménico, de los fenómenos, es decir, de lo que aparece en la conciencia, de lo dado. Y como aparece una gran multiplicidad de contenidos en la conciencia, por su gran variedad, por su gran extensión de contenidos que posee el mundo, que posee la realidad, el ámbito de estudio de la fenomenología y análisis es muy amplio. Además, Lyotard considera o está convencido de que en lugar de la tradicional conciencia que digiere o ingiere el mundo exterior, como por ejemplo aparecen los planteamientos filosóficos del filósofo Condillac, realmente lo más adecuado es que la conciencia manifieste o revele que se dispara hacia o que se dirige hacia, como por ejemplo señala el propio Sartre, Jean-Paul Sartre, como gran fenomenólogo que fue. O también una conciencia que en suma no es nada salvo que tenga una relación con el mundo, con la realidad, con lo exterior y con la propia entidad fenoménica o con los propios fenómenos que conforman la realidad, con lo fenoménico en definitiva. Realmente, como se puede observar, parece necesario para realizar adecuados análisis fenomenológicos desplegar y explicitar los diversos modos o formas o maneras según los cuales haya la conciencia entretejida con el mundo, porque la conciencia siempre está integrada con el mundo. Lo pueda parecer más o lo pueda parecer menos integrada. Realmente esto es algo evidente. Además, también hay otro sentido del término fenomenología, que es más antiguo que los desarrollos de Husserl, de 1900, 1901 y posteriormente, que es tal como la analizó y la explicó el gran filósofo idealista Hegel, porque el término fenomenología recibió de Hegel su acepción plena y singular, después de la publicación en 1807 de su Fenomenología del Espíritu.
porque para Hegel, como es sabido, la fenomenología es la ciencia de la conciencia, en tanto que la conciencia es en general el saber de un objeto, sea exterior o interior, escribe Hegel en el prefacio a la fenomenología. Esto también lo expresa el propio Lyotard en su libro de una manera muy clara y muy rotunda. Realmente, pues en una obra de Merleau-Ponty, La ciencia del hombre y la fenomenología, aparece la importancia del conocimiento de uno mismo, diríamos, como base fundamental también para poder entender los fenómenos de la conciencia y los fenómenos de la interacción entre conciencia y mundo, etc. Y dice así esta frase de Merleau-Ponty: en realidad el conocimiento de sí por sí mismo es indirecto, es una construcción, debo descifrar mi conducta como descifro la de otra persona. Diríamos que los análisis fenomenológicos llegan también a este tipo de conclusiones, a esta conclusión en definitiva. Por tanto, desde los planteamientos de Lyotard se puede afirmar que la fenomenología opone así la reflexión a la introspección, y también señala Lyotard que solo una definición eidética de ideas adecuada de lo social, por ejemplo, de la sociedad, permite una aproximación experimental fecunda o provechosa. Además, Lyotard también está convencido que para entender la sociedad y para buscar soluciones a los problemas de la sociedad es necesaria una eidética indispensable que debe construirse en el curso de la exploración de lo fenoménico, de los hechos mismos, y también diríamos que analizar esos hechos con perspectivas fenomenológicas profundas y extrayendo las conclusiones que realmente se derivan de esos análisis. Además, también, y aquí siguiendo los planteamientos de Husserl, el tiempo no debe entenderse como una línea simplemente, sino como una red muy profunda, muy compleja de intencionalidades que se entrecruzan o que se interrelacionan. En definitiva, que Lyotard está absolutamente convencido de la importancia de la fenomenología como corriente filosófica de la contemporaneidad, de los tiempos contemporáneos, y insiste en esta idea porque escribe: la riqueza de la fenomenología, su lado positivo, es su esfuerzo por volver a aprehender al hombre mismo por debajo de los esquemas objetivistas de que no puede sino revestirlo la ciencia antropológica, y evidentemente sobre esta base debe discutirse con ella. Realmente, pues efectivamente es un saber también humanístico, un saber profundo de la conciencia, de las intenciones, fundamentalmente, como ya había señalado el propio Brentano, que fue maestro de Husserl, y del que Husserl toma sobre todo la cuestión de la intencionalidad y otras cuestiones también. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta siempre. Muchas gracias.